Si eres fan de las tramas profundas y de personajes con un desarrollo emocional evolutivo y claro, Infamous Second Son no te va a decepcionar. Desde el momento en que inicias la partida, el juego te agarra y no te suelta. Así que por el amor y cariño que le tengo a este juego, te diré 10 razones por las que deberías jugar Infamous Second Son en 2024. El centro de Infamous Second Son es la historia de Delsin Rowe, un joven que accidentalmente adquiere poderes sobrehumanos al entrar en contacto con un conductor. La trama empieza de forma explosiva cuando Delsin, un rebelde con desprecio natural por la autoridad, descubre que puede absorber las habilidades de otros conductores. Esto pone en marcha una serie de eventos que lo llevan a enfrentarse al Departamento de Protección Unificada, o sea el DUP, un gobierno autoritario que le ha convertido a los conductores en el enemigo público número uno. El juego es mucho más que un simple enfrentamiento de poderes. La historia te coloca en situaciones morales que te obligan a tomar decisiones clave. Usarás tus habilidades para ayudar a la gente o sembrarás caos por donde vayas. Las elecciones que haces influyen directamente en el desarrollo de la trama, los personajes secundarios y los finales alternativos. Lo más atractivo es que esta narrativa te mantiene enganchado desde el primer momento, mientras experimentas la evolución de Delsin como personaje. Si te gustan las historias con un toque de superpoderes y decisiones con peso, este es tu juego. Uno de los mayores atractivos del título son los poderes de Delsin. A lo largo del juego puedes absorber y utilizar habilidades relacionadas con el humo, neón, el video y el concreto. Cada poder es único en su forma de utilizarse, y lo mejor es que el juego te anima a experimentar con ellos en diferentes situaciones. Con el poder del humo puedes deslizarte por las rejillas de ventilación para moverte rápidamente, lanzar proyectiles e incluso volar. El neón, por otro lado, te convierte en una ráfaga de energía luminosa, permitiéndote correr por las paredes y disparar bolas de luz a tus enemigos. Cada poder tiene su propio estilo visual, y cambiar entre ellos en medio de una pelea te da una sensación de poder increíble. Pocas veces un juego logra capturar también la fantasía de ser un superhéroe, y aquí en lo personal lo hace de manera perfecta. Además, conforme avanzas en el juego puedes desbloquear mejoras para cada poder, lo que añade profundidad y opciones estratégicas, así que siempre hay algo nuevo por descubrir. Una de las mecánicas claves de Infamous son el sistema de karma. Cada una de tus acciones tiene consecuencias directas en el mundo del juego. Puedes optar por ser un héroe ayudando a la población civil y luchando por la justicia, o ser un villano despiadado causando destrucción y sembrando el caos. Lo más interesante es que tus decisiones no solo afectan a la historia, sino también cómo los poderes de Delsin evolucionan y cómo los personajes a tu alrededor interactúan contigo. Por ejemplo, decides curar a los civiles heridos después de una batalla o los ignoras mientras siguen sufriendo. ¿Vas a neutralizar a tus enemigos de manera no letal o prefieres eliminarlos sin remordimientos? Estas elecciones no son simplemente decorativas, cambian drásticamente la manera en que el juego se desarrolla, con diferentes diálogos, misiones y hasta finales alternativos basados en tu karma. El sistema de karma también tiene un impacto visual. Si decides ser un héroe, la ciudad se vuelve más vibrante y llena de vida. En cambio, si optas por el camino del villano, el ambiente se vuelve más oscuro y sombrío. Este nivel de personalización narrativa hace que cada partida sea única, ofreciéndote una experiencia distinta dependiendo de tus elecciones, por lo que te sentirás como el responsable del destino de tu ciudad, y cada elección que hagas tendrá un eco que se sentirá a lo largo del juego. El mundo abierto se desarrolla en una recreación ficticia de Seattle, y es impresionante cómo Sucker Punch logró captar la esencia de la ciudad. Cada esquina de Seattle está diseñada con un nivel de detalle increíble, desde sus calles húmedas hasta sus icónicos paisajes urbanos. No es solo un simple copia y pega de la ciudad real, está impregnada de personalidad, lo que la convierte en un lugar vivo y dinámico para explorar. El clima lluvioso añade un toque melancólico que complementa perfectamente el tono del juego. Los efectos de iluminación y las sombras, especialmente cuando estás usando el poder de neón por la noche, son alucinantes. El combate es uno de sus puntos más fuertes. No se trata solo de disparar a los enemigos, sino de cómo puedes utilizar tus poderes para el combate y la movilidad. Cada poder tiene una variedad de ataques ofensivos y defensivos, lo que te permite adaptarte a diferentes situaciones de combate. Por ejemplo, con el poder del humo puedes moverte rápidamente entre los puntos elevados, lanzando granadas de humo para incapacitar a tus enemigos. El neón, en cambio, te permite atacar a distancia con precisión y moverte con rapidez entre los edificios. Y si prefieres combate cuerpo a cuerpo, puedes utilizar el poder de hormigón para enfrentarte directamente a los enemigos, aplastándolos con golpes pesados. O de igual modo, utilizando la cadena que tienes según tu mano, la utilizas como arma
arma transmitiendo tus poderes a ella, por así decirlo. Una de las mejores partes del combate es que no estés atado a un solo estilo de lucha, puedes cambiar de poderes en cualquier momento, lo que te da flexibilidad y creatividad para enfrentar a tus oponentes. Además, cada poder tiene sus propios árboles de habilidades, lo que significa que puedes mejorar tus ataques y habilidades de movilidad según tu estilo de juego, por lo que este nivel de personalización hace que el combate sea increíblemente satisfactorio. Delsin Rowe es un personaje con el que muchos jugadores pueden identificarse. No es un héroe tradicional, sino un joven rebelde que se enfrenta a una realidad que no buscó, pero que debe asumir. Lo interesante de Delsin es que no es un personaje plano. A lo largo del juego lo vemos evolucionar, no solo en términos de poderes, sino también como persona. Su relación con su hermano Reggie es uno de los pilares emocionales de la historia, y añade una capa de humanidad que a veces hace falta en otros juegos de superhéroes. Bueno, Delsin más que héroe o villano es un antihéroe, pero igual decides qué camino elegir, si el bien o el mal. Delsin no es perfecto, y eso es lo que lo hace tan interesante. Tiene un sentido del humor irónico, es impulsivo, pero también muestra un lado vulnerable cuando la situación lo exige. Es un personaje que se siente auténtico y que realmente refleja la lucha entre el bien y el mal que define el juego. Esta evolución no solo es un viaje de poder, sino un viaje personal que te hará sentir conectado con su historia y sus decisiones. Algo que me gusta mucho es la libertad que ofrece al jugador, no solo en términos de cómo quieres que se desarrolle la historia con el sistema de karma, sino también cómo abordas las misiones y el mundo abierto. Puedes elegir ser metódico planificando cada uno de tus movimientos, o simplemente lanzarte al caos destruyendo todo a tu paso. El título no te impone un estilo de juego particular, sino que te anima a encontrar tu propio camino. En lugar de seguir una ruta lineal predefinida, tienes la opción de explorar libremente la ciudad de Seattle. Puedes atacar los puestos de control del DUP de frente o sabotearlos desde las sombras. Cada decisión te hace sentir que tienes el control total sobre cómo se desarrolla tu experiencia de juego. Esto añade una capa de rejugabilidad, ya que puedes completar misiones de diferentes formas en futuras partidas, dependiendo del poder que prefieras usar o el enfoque moral que tomes. El mundo de Infamous Second Son es tu patio de juegos, y la libertad para hacer lo que quieras, cuando quieras, es uno de los aspectos que lo hace tan atractivo. Desde un punto de vista técnico, Infamous Second Son fue un avance impresionante cuando se lanzó para PlayStation 4, y aún hoy en día se sigue viendo visualmente impactante. Los efectos de las partículas y las animaciones de los poderes son simplemente asombrosos. Cada vez que usas el poder del humo, el nivel de detalle con el que las partículas se desvanecen en el aire es impresionante. Con el poder de neón ves las luces rebotar en las paredes y reflejarse en el agua de manera espectacular. Es como si cada habilidad que utilizaras dejara una firma visual única. Los entornos también están diseñados con un nivel de detalle increíble. El uso de la iluminación dinámica y los efectos de clima, como la lluvia constante en Seattle, añade una capa de realismo que te sumerge aún más en el juego. Pero lo más impresionante es cómo todo esto se combina de manera fluida, sin interrupciones ni tiempos de cargas prolongados cuando te desplazas por la ciudad. Y como lo mencioné anteriormente de manera breve, a medida que avances en el juego puedes mejorar tus poderes mediante un sistema de habilidades que te permite desbloquear nuevas técnicas y mejorar tus habilidades existentes, que es aumentar el daño de tus ataques, mejorar tu movilidad o desbloquear nuevas habilidades para cada poder. Siempre hay una razón para seguir explorando y completando misiones. Este sistema de progresión está ligado a las actividades que realizas en el mundo abierto: completar misiones secundarias, recolectar fragmentos de energía y liberar distritos del control del DUP te otorga puntos que puedes usar para mejorar tus poderes. Además, la progresión también está conectada con el sistema de karma. Si optas por el camino del héroe, desbloquearás habilidades más orientadas a la precisión y el control. Si eliges el camino del villano, tus habilidades tienden a ser más destructivas y orientadas al caos. Este equilibrio entre exploración, combate y progresión te mantiene enganchado durante horas. Siempre hay algo nuevo que descubrir o un nuevo poder que desbloquear, lo que hace que el juego se sienta fresco incluso después de varias horas de juego. Es un sistema que te recompensa constantemente por jugar, lo que te motiva a seguir mejorando y explorar todas las opciones que el juego tiene para ofrecerte. Finalmente, una de las razones más convincentes para jugar Infamous Second Son, como ya lo mencioné, es el sistema de karma, debido a la rejugabilidad que te da, ya que te permite elegir entre ser un héroe o un villano, cambiando drásticamente la experiencia del juego. Esto no solo afecta el desarrollo de la historia, sino también el tipo de poderes que puedes usar y cómo interactúan los personajes contigo. Si decides jugar como un héroe, podrás ver cómo la ciudad de Seattle comienza a cambiar para mejor. Los personajes reaccionarán de manera más positiva a tus acciones y el final de la historia reflejará tus elecciones. En cambio, si eliges el camino del villano, verás cómo la ciudad se desmorona a tu alrededor. Los personajes te temerán y las misiones reflejarán tu naturaleza más oscura. Cada elección que haces te lleva por un camino narrativo diferente, lo que significa que puedes volver a jugar el juego tomando decisiones opuestas para experimentar una historia completamente distinta. Esto, junto con la variedad de poderes y la libertad de exploración, asegura que Infamous Second Son siga siendo entretenido incluso después de terminarlo una vez. Siempre hay una nueva forma de abordar las misiones y descubrir cómo tus decisiones impactan al mundo a tu alrededor. Y eso sería
sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video y que ahora tenga más claro por qué Infamous Second Son es un juego que merece tu tiempo. Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este juego si ya lo jugaste. Nos vemos en el próximo video.